Buenas tardes, ¿cómo les va? 3 minutos pasaron de las 6, 8 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Un fresquete que ni les cuento. Ya vamos a estar hablando, por supuesto, de este frío de locos, pero tenemos muchos temas en la agenda. Hace instantes, nada más, hace un rato, la expresidenta Cristina Fernández compartió en sus redes un comunicado del Partido Justicialista vinculado con la cuestión YPF. Vamos a abrir ese tema en la agenda. Vamos a hablar también de las expectativas que genera mañana el tratamiento en el Congreso de la Nación de la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este tema largo, profundizando sobre esto, también sobre la emergencia en pediatría que se intentará trabajar mañana también en el Congreso de la Nación? Todo, les digo, se intentará porque hay que ver si se reúne el quórum, si ninguno de todos los proyectos tienen dictamen firmado, es decir, es bastante complejo el escenario de acá para adelante. También es inminente la cumbre del Mercosur, Milei, ¿no? Un Milei muy áspero, muy rancio con respecto a la agenda de la región. Hoy estuvo la previa con los ministros de Economía. Vamos a estar hablando también de la agenda del oficialismo. Bueno, ¿qué decirles? Temas tenemos un montón, pero ahora les damos la bienvenida. Ya. Con Está calor. fresquito, ¿no? Qué frescor Pero que por hace favor, hoy. pensé que tenías calor, porque recién No, nuestro por compañero Luis favor. Brustein, que también está en la mesa,
que se viene de larga caminata. Yo dijo, vengo de Antártida. Arrancaste temprano. Con razón, no te vimos la semana pasada. ¿Viniste caminando desde allá? No sé, tengo un resfrío de... Tremendo, sí, les contamos a los oyentes que te mandaron saludos. Ah, qué bueno. Sí, preguntaban por vos, ¿qué pasa con Luis? Le dijimos, está resfriado, te mandamos besos, que se recupere pronto, etcétera. Mientras ustedes estaban no sé qué, yo estaba entre la sábana. Sí, como decía el amigo qué presidente. Feo, qué embole aparte, ¿no? Cuando uno cae así con fiebre, es porque lees un rato y te duele la cabeza. Sí, la única parte buena es que dormís, como la fiebre te duerme. Todo lo que hace falta. Dormís un montón. Y normalmente yo ahora ya dormía poco, ¿viste? Estaba... Bueno, estás recuperado y eso es lo más importante. Y tan recuperado que te viniste a pata. Te viniste a pata con este frío. Sí. Bueno. Como de mucha efedrina, ¿viste? Sí, tenemos mucha agenda, ¿no? Tenemos mucha agenda. Así lo que no quiere decir que sea buena, sino que no, mucha. Por supuesto, recién fuera de aire Luis decía, y los aumentos, ¿no? Porque estábamos repasando los títulos, bueno, empezó julio. Los aumentos, los cortes. Los memes llegó julio, ¿no? Llegó con aumentos. 12.000 usuarios de luz, mientras que le aumentan por un lado, están sin energía. Muchos cortes. En el AMBA. Muchos cortes. Y hay problemas también con el gas. Le pidieron a las industrias, le van a cortes programados en las industrias y en otro tipo de usuarios no residenciales para tratar de sostener la provisión a los hogares, porque si no se quedan sin gas, además. Parece que Vacas Muertas no existiera para esta gente. Claro, si no invertís para traer el gas, por más que el gas esté allá, no hace nada bajo la tierra, no sirve. No llega. Le faltaba un tramito, me parece, ¿no? Sí, un tramito y 40 millones de dólares. Y ya se gastaron 800 y pico en importar gas porque no lo hicieron. Sí. Y bueno, de lo que pidió prestado Milei, ¿no? Ya lo dijo Cristina. Se fue prácticamente. Sí, eso se fue. Todo. 4.000 y pico de millones. Exacto. Bueno, otras cuestiones que nos quedaron pendientes de comentario, además de los aumentos, es que va a hablar Axel Kicillof. Está anunciada la conferencia de prensa para esta hora, para las 6, así que estamos atentos, porque por supuesto se va a referir al tema YPF. Y tenías ahí alguna línea, ¿no? Vos, Víctor, para anticipar sobre el mensaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso, que se va a referir a YPF y que tiene 10 claves de por qué la estatización de YPF fue buena para la Argentina. Más allá de que hablan de Axel Kicillof, pero esto fue aprobado por el Congreso, ni siquiera solo con los votos del peronismo. Votaron los radicales, votaron gente que hoy es parte Milei del PRO. apunta contra Axel de una manera virulenta, ¿no? Pero hay muchos medios que se han hecho eco medios de los que responden a estos intereses, que se han hecho eco de la respuesta. No, lo van a usar contra él. Claro. O sea, es obvio. Por eso yo creo que Axel sale con el tema, porque va a ser uno de los caballitos de batalla contra Axel. Totalmente. Más allá de que el propio Saravia Frías, procurador de la época de macrista, salió a decir que el fallo de la jueza Loreta Presca violaba todos los acuerdos internacionales, todo el derecho internacional. Porque le están pidiendo que venda la parte que no está en litigio. Claro. La parte que está en litigio es la minoría, que son los que se presentaron a litigar, los que tenía Askenazi. Exacto. Y la jueza lo que le pide no es que arregle esa parte, que ya está arreglada, sino que arregle la otra parte que nunca nadie litigó. Totalmente. Bien. Bueno, está comenzando a hablar Axel Kicillof. Justamente, miren, recién lo comentábamos acerca de este juicio millonario por la expropiación de YPF, el 51% de las acciones, ¿no? Eso estarían reclamando para los fondos buitres. Bueno, acá los compañeros me van a avisar cuando podemos tomar parte del mensaje del gobernador. Tuiteó Cristina el comunicado del Partido Justicialista en defensa de la soberanía nacional. Se opone y se opondrá a la entrega de YPF. Una vez más, la Senior United District Judge Loreta Presca, que al juzgar en el caso YPF aplicando la ley argentina, violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país, pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal. Pretende, violando toda norma de derecho internacional, que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de las acciones de YPF, propiedad del Estado Nacional y de las provincias, nada más ni nada menos que a un fondo buitre en Nueva York, para el pago de una deuda cuya existencia ha sido desconocida y apelada por el Estado argentino.
en líneas generales hasta ahí lo que veníamos comentando, ¿no? Los legisladores justicialistas de ambas cámaras en el Honorable Congreso de la Nación y todos aquellos que quieran defender a la patria deben oponerse a esa orden con todo vigor y valentía en defensa de la soberanía nacional, haciendo valer las facultades y derechos independientes de cualquier poder extranjero que nuestro Congreso debe custodiar. Desde nuestro partido llamamos a constituir un amplio frente social y multipartidario para garantizar la defensa de los intereses nacionales y exigimos al gobierno extreme las medidas necesarias para la defensa de esos intereses. Bueno, ya ha sucedido en la Argentina, ¿no? La presencia de fondos buitre reclamando cuestiones soberanas, ya lo hemos vivido. Me dicen ustedes, compañeros, si podemos comenzar a escuchar lo que está diciendo el gobernador. Y que ocasionó la recuperación, la expropiación por parte del Congreso de la Nación con una ley votada por amplísima mayoría. Y lo digo también con carácter preventivo, porque hoy Milei y su gobierno y sus candidatos y su fuerza política sostienen que la solución para casi todos los problemas vinculados con la prestación de bienes y servicios en la Argentina es la privatización. Es decir, que corren de nuevo, soplan vientos privatizadores, por lo menos en ese sector de la dirigencia política. Así que vale la pena recordar qué pasó la última vez que se privatizó YPF. ¿Qué pasó? Porque si no, parece que privatizando se resuelven problemas, es la panacea, todo anda muy bien y es bueno para el interés colectivo, nacional, para los individuos, y la verdad que la historia de la privatización de YPF durante la década de los 90 muestra exactamente lo contrario. Privatizar YPF, particularmente en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina, para, creo yo, también para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Así que voy a ser muy breve con este tramo, empiezo por ahí, a ver si... No sé dónde se... Ahí está. Bueno, YPF, como ustedes saben, queda bajo el control de Repsol, después de una primera etapa privatizadora del 92, queda bajo el control de Repsol a partir del año 99, pleno control, pero bueno, ahí muestro desde el 97 lo que venía ocurriendo. Esta es la producción de petróleo durante la época de Repsol, durante la gestión Repsol, que se redujo casi exactamente a la mitad. Es decir, YPF pasó a ser como... Estamos ampliando y mejorando. Bueno, ahí estamos escuchando a Axel Kicillof manifestar justamente en contra de la privatización, que es lo que quiere el gobierno nacional, ¿no? También ir por la privatización de YPF. Describe Axel lo que fue la historia de la privatización cuando era Repsol YPF, ¿se acuerdan? Exacto. Bueno, y en ese momento lo que había ocurrido era que fue un vaciamiento, ¿no? Exacto, de la empresa Repsol estatal. estaba desinvirtiendo, estaba retirando ganancias y llevándoselas para España y no invertía, hacía mucho tiempo que no hacía prospección de nuevos pozos. Argentina estaba perdiendo, ya había perdido la soberanía energética, más allá de que veníamos de una época donde la industria había venido en baja, recién con Néstor se empieza a recuperar, exacto. Antes no había, igual no alcanzaba como tiro porque Repsol no invertía. Y hoy en día hay mucha gente invirtiendo en acciones de YPF. Claro. Ahora, bueno, hubo un cimbronazo ayer, hubo una baja, pero bueno, lo cierto es que era un foco de inversión, o es un foco de inversión importante. Y bueno, si no se hubiera estatizado, no existiría Vaca Muerta. No, ni hablar. Bueno, podemos regresar. Y el gobierno quiere privatizar, pero depende de Vaca Muerta para la política económica. Claro. ¿no? Seguimos producción escuchando de petróleo, esta es la producción de gas, tiene un primer momento de incremento, pero termina a partir de 2004 con una caída del 43% y una caída de punta a punta. Así que en petróleo y gas, lo de Repsol controlando YPF fue una verdadera desgracia, una catástrofe. Obviamente esta situación se reflejó también en la caída de las reservas de petróleo. Una compañía de hidrocarburos, una compañía petrolera particularmente, se puede evaluar por su producción cotidiana, diaria, pero también por la cantidad de recursos
que tiene registrado como posible de ser extraído, es decir, por sus reservas. La reserva de petróleo de YPF se redujo también en un 50% en la gestión Repsol. O sea, no solo producía la mitad, sino que había perdido la mitad de sus recursos. Las reservas de gas habían caído en un 55% con Repsol. Obviamente, no sé si hace falta abundar mucho sobre el particular. Estaba vaciando YPF, estaba en un estado de destrucción, de achicamiento y de liquidación. En lo que hace a la compañía YPF, que es desde 1922, cuando la funda Irigoyen, en adelante, una compañía de bandera argentina, una compañía testigo para el mercado argentino, y la que posibilitó, bueno, una multiplicidad de avances desde el punto de vista productivo de los combustibles, pero también obviamente desde el punto de vista tecnológico, a través de sus laboratorios, de sus ingenieros. Bueno, todo eso lo liquidó Repsol casi completamente en el plazo en el que estuvo a cargo de la gestión de la compañía. No todo ese plazo contó también con la participación de otras empresas nacionales como la del Grupo Eskenazi. Esto ocurre bastante después, así que esta era la evolución de la empresa bajo la gestión de Repsol. ¿Qué es lo que produjo esto a la macroeconomía argentina? ¿Qué es lo que le produjo a nuestro país en su conjunto? Bueno, al ser YPF la empresa líder, la principal empresa productora de energía, de hidrocarburos, pero de energía en general en la Argentina, lo que ocurrió con la caída, con la reducción a la mitad de la capacidad productiva de YPF, es que el país perdió su autoabastecimiento energético. Tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas, a través de combustibles y a través incluso de barcos que traían gas, es decir, tuvo combustibles sólidos, quiero decir, y gas, y se convirtió la Argentina entonces en el año 2011 en un país deficitario. Esta es la balanza comercial energética de la Argentina, o sea, cuánto exporta de bienes energéticos y cuánto importa. Y esto es principalmente atribuible, yo casi me animo a decir exclusivamente, pero seguro principalmente al desempeño de Repsol. Repito, Repsol se hace cargo de la compañía y empieza a menguar y disminuir producción de petróleo, gas, reserva de petróleo y gas. Un fracaso absoluto. Pero esto pone en jaque la economía argentina en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de dólares, no tengo que explicar hoy, con Milei y los problemas que tiene, la falta de dólares es una cuestión recurrente en la economía nacional, en la macroeconomía nacional. Lo que ustedes pueden ver acá es que de 2007 a 2011, en términos anuales, pasamos de un superávit de 6.000 millones de dólares a un déficit de 3.000 millones de dólares. Es decir, empiezan a faltar 9.000, entre el déficit que se pierde y el superávit que se presenta, 9.000 millones de dólares por año en la economía por culpa y responsabilidad de Repsol. Y los años siguientes continúa este drenaje, llegando en 2013 a 6.000 millones de dólares negativos. Esto es importante decirlo porque por culpa y responsabilidad de la gestión de Repsol en la Argentina, a cargo de YPF, lo que empieza a pasar es que no solo falta combustible, sino divisas, y se genera a partir de ese momento la necesidad de importación, como lo mostré acá, de combustible, y a un precio que en aquel momento estaba aproximadamente $100 el barril, con lo cual esto genera no solo un problema de superávit comercial externo de dólares, sino de pesos, porque el gobierno argentino compra el combustible en dólares, pero lo vende en pesos a un precio que no significa el salto que representaba esta necesidad de importación. Es decir, que Repsol, para que quede claro, la gestión privada, la privatización de YPF, terminó en un descalabro tanto de la propia empresa como energético, como macroeconómico general. Esto me parece que se está olvidando ahora que
aparecen voces que piden la privatización de esto, de aquello, inclusive estos días de la misma YPF. La verdad que no parece, ninguno de estos datos que se puede discutir en cualquier ámbito, no parece aconsejar, por lo menos de una forma tan liviana, darle la compañía energética principal de la Argentina a una empresa extranjera, que obviamente estos perjuicios para la nación, para nuestra sociedad, no necesariamente fueron malos números para la compañía privada, y eso es una de las cuestiones que ocurre, sobre todo cuando se trata de compañías privadas que se hacen cargo de sectores estratégicos o sectores donde tienen una influencia muy importante, que la compañía le puede ir bien, pero le puede ir mal a la sociedad, al país y a la macroeconomía. Entonces, esto no quiere decir que a YPF le haya ido mal en sus balances con Repsol. Al revés. En poco tiempo, entre el 97 y el 2010, YPF distribuyó dividendos por 14.000 millones de dólares y había comprado la compañía, es decir, Repsol obtiene utilidades y había comprado la compañía creo que por 13.000, es decir, que en poquitísimo tiempo para una empresa de estas características recuperaron a través de las utilidades lo que habían pagado al comprarla, lo cual muestra que se vendió mal en aquel momento también. Entonces, reitero, cae la reserva de petróleo 50%, de gas 55%, la producción de petróleo el 49%, detona el mercado argentino y obliga a Argentina a importar a precios muy altos y le pone mucha tensión a la balanza comercial, que se vuelve deficitaria en materia de energía. Ante esa situación, quiero decir porque yo en aquel momento me desempeñaba no como ministro, sino como viceministro de Economía, pero tuve varias conversaciones con las autoridades de Repsol, particularmente con el señor Brufau, que era quien la dirigía, y se le planteó esta dificultad, se le planteó este drama, se le planteó este desastre, y Brufau lo que sostenía, bueno, esta es una empresa privada, esto le puede perjudicar a la Argentina, pero bueno, no es problema mío, hagan otra cosa. Cuando evidentemente el papel de YPF en el mercado energético argentino es el papel de líder. Es decir, no dio absolutamente ninguna respuesta favorable, lo cual desencadenó lo que ya sabemos, la recuperación de YPF. Voy a hablar de eso después. Quiero hablar antes, segundo tramo, de los resultados de la recuperación de YPF. Entre los primeros... Bueno, estamos escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está haciendo una introducción al tema, está explicando, dando muchos detalles acerca de cómo fue el proceso de privatización, el saldo negativo que ha dejado esa privatización, lo que comentábamos recién. Ahora va a repasar los saldos positivos de la recuperación en materia energética y económica, ¿no? Los dividendos que generó YPF para la nación. Y bueno, y todos estamos esperando también por lo menos una bajada o una respuesta política del gobernador a Milei, ¿no? Porque lo ha tomado también como blanco. Ya lo hizo, ¿no? Sí, estuvo adelantando algunos títulos el gobernador, pero bueno, estamos siguiendo junto a ustedes esta conferencia de prensa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural y reacondicionamos de forma integral la Escuela Primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. domingos 20 y 30, entradas por alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Bueno, acá estamos, seguimos dando la vuelta junto a ustedes, atentos, sí, a lo que está pasando en La Plata. Está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este momento está comentando justamente cómo fue el proceso de recuperación de la compañía YPF. Bien, vamos ahora a abordar otro tema, un tema del día, que la verdad forma parte ya de la agenda. Nosotros lo interpretamos así, vamos a hablar con el protagonista, lógicamente, que forma parte de el panorama, el paisaje, ¿no? Que está sembrando el gobierno nacional, la motosierra de Milei, los diversos ataques, ¿sí?, a lugares emblemáticos e importantes de nuestra cultura y de nuestra identidad. Está en línea Gabriel Di Meglio, él es historiador, exdirector del Museo Histórico Nacional. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Luis Brustein, en la 530 te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Gabriel. Hola, no, un placer. Bueno, hoy todos nos enteramos que bueno, que no va a ser renovado tu contrato, que ya tiene muchos años y una larga y exitosa trayectoria, con una impronta personal y pública muy importante en la conducción del Museo Histórico Nacional. Y bueno, queríamos
charlar con vos acerca de esto, si te sorprendió esta decisión, si lo esperabas, cómo te sentís, qué significa, qué lectura debemos hacer de esto que está pasando hoy en este lugar, en este puesto importante. Bueno, sí me sorprendió porque el museo está en un buen momento, pese a que está, con muchas dificultades para hacer la gestión por la falta de recursos que hay, ¿no? Y en ese sentido, como yo en algunas notas que me hicieron comenté que falta de recursos, creo que eso molestó, por lo que me empleé informalmente, porque en realidad a nivel los objetivos que trazamos en el museo se estaban cumpliendo pese a todo y estamos bien de público, de muestras, o sea que en ese sentido sí estábamos en pleno proceso de armado de una exhibición para ir completando el guión del museo, así que me sorprendió el momento, sin duda, también porque, designan a una persona con una mirada muy distinta de museos, con lo cual es un cambio de rumbo importante, y bueno, entonces eso es una desvalorización de la gestión que venía siendo valorizada por los visitantes en general y por distintos grupos de la colectividad de gente que se dedica a la historia y a los museos. Así que bueno, ahora mucha gente se está pronunciando a favor, lo cual es reconfortante y es lindo, y bueno, pero parece ya una decisión tomada, así que, bueno, yo soy funcionario, son las reglas del juego. Ajá. Pero bueno, obviamente me duele en el sentido de que era un proyecto que todavía no habíamos terminado y que venía bien, ¿no? Pese a las dificultades materiales, digo. Bien, y puntualmente, ¿a qué proyecto te referís que está en proceso? Y bueno, vos temés ahora que con este volantazo quede inconcluso. Mira, yo sumí acá en el 2020 con justo la pandemia, ¿no? Pero una vez que pasó el momento más duro, empezamos a renovar el guión, ¿no? O sea, la exhibición principal del museo, que es, el guión integral de historia argentina, incorporando todos, los avances que ha hecho los estudios de historia en Argentina, que son muchísimos, sobre todo en el siglo XXI, con la cantidad de universidades nacionales que producen historia, entonces hay toda una renovación muy grande, que es lo que tratamos de volcar acá. También con una manera de mostrar, una museografía, como se llama, contemporánea, ¿no? O sea, actualizamos mucho la estética del museo, las luces, bueno. Entonces, hacerlo un museo, que es un museo tradicional y con un montón de cosas muy antiguas y muy importantes para nuestra cultura y nuestra historia, pero, hacerlo un museo más actual, ¿no? Y eso se fue logrando, pero no está terminado, es decir, no hemos terminado. Obviamente, uno va abriendo sala a sala en función de tiempo y recursos, y bueno, ya habíamos pasado la mitad, del proceso, pero todavía faltaba. Claro. Y bueno, ahora queda trunco, ¿no? Bueno, ¿y vos pensás que tiene algo que ver tu impronta, tu relación con lo popular, con tu trabajo, ¿no? En definitiva, también hubo allí en el museo, entiendo, muestras vinculadas con cuestiones populares, algo del fútbol, ¿no? En algún momento. Hicimos muestras. Claro, vos pensás que eso... porque vos dijiste medio al pasar, ¿no? Que vos comentaste en algunas notas anteriores que estaban con pocos recursos y que esto pudo haber molestado. Pero ¿te parece también que hay una cuestión ideológica ahí en torno a este desplazamiento? Mira, yo hubiera pensado eso si me sacaban cuando empezaba la gestión, ¿no? Porque en realidad ya pasó 1 año y medio y nunca tuve una observación directa sobre... que sería válida, aunque yo no esté de acuerdo, sobre mi mirada histórica, ¿no? Sí, efectivamente el museo no solo hizo muestras en años anteriores sobre temas, cuando tuvimos recursos para hacerlo, sobre temas populares que atrajeron muchísimo más público, eso nos permitió duplicar el público, bueno, que fue una muestra sobre el rock de los 80 y una muestra sobre la historia del fútbol, justo que coincidió con el Mundial, entonces explotó de gente. Pero más allá de eso, también en las exhibiciones generales, bueno, incorporamos mucho más espacio para temáticas de historia popular, de género, etcétera, que antes no estaban tanto en el museo. Un poco así, no es que inventamos la pólvora, pero sí hubo un cambio importante. Y yo creo que eso extrañamente podía haber sido, pero nunca recibí nada al respecto, ¿no? O sea, por lo menos nada directo, así que no me pareció que viniera por ahí. Sí, en los últimos tiempos hubo cierta discusión porque ante el rumor de que se querían llevar el sable de San Martín, que yo abiertamente expresé en todos lugares que eso sería matar al museo, a quien además el sable le pertenece legítimamente por donación original. Bueno, eso
aparecí más en los medios, ahí fue cuando también me preguntaban por los recursos y lo leo. A ver qué pasa ahora con el sable de San Martín, ¿no? Y sí, hay que ver, ojalá que no cometan el error garrafal de llevárselo acá, a donde pertenece, insisto, por voluntad de su donante, ¿no? Entonces, que es lo que mandan los museos. Pero bueno, qué sé yo, la verdad es que ya no me dieron ninguna información, más que comunicarme la salida, así que lo demás son un montón de especulaciones que están dando vueltas, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Venían teniendo problemas ustedes ustedes, me refiero al Museo Histórico y todos los museos nacionales, con recortes, sobre todo a los pagos de personal de seguridad, ¿no? Que, según decían, los dejaba al borde del funcionamiento. ¿Esto era así también en el Museo Histórico? Sí, también. O sea, ahora está resuelto ese tema acá, no sé, en los otros museos es variable lugar en lugar. Es que efectivamente las empresas de seguridad cobran muchas veces muy tarde, en un momento dejaron ellos de pagarle a los trabajadores, con lo cual los trabajadores empezaron a dejar de venir, porque incluso algunos no tenían ni para pagar la SUBE, y eso hizo que, bueno, sin las guardias mínimas de seguridad no puedes abrir, ¿no? O sea, nosotros un par de veces tuvimos que cerrar, en general, o cerrar una parte. Ahora, por suerte, en este museo ya se resolvió, y bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo está la situación en todos los museos, pero sí, toda esta época ha sido muy difícil a nivel gestión de recursos, ¿no? La escasez absoluta. La directora a la que mencionaron, María Inés Rodríguez Aguilar, vos la conocés, ¿no? Mencionaste que la conocías. ¿Ella fue funcionaria de la Rúa ya? ¿Es ella la que fue funcionaria de la Rúa de esa área? Sí, ella ella dirigió muchos años, pero muchos años, desde los 80, el Museo Roca. Después fue interventora de este museo en el 2001, efectivamente, y después había retirado y bueno, ahora volvió a fue desde que asumió Milei, directora nacional de museos, o sea, como mi superior inmediata, ¿no? Claro. Y después, ahora la sacaron justo el mes pasado y ahora, bueno, me entero que era para venir acá. Bien. Bueno, Gabriel, gracias por atendernos, esperamos que se pueda revertir esta situación. Ahí está circulando, ¿no? Están juntando firmas, muchas firmas. Sí, se están juntando firmas para que... Sí, hay mucha reacción. Yo no creo que se revierta, pero es lindo el reconocimiento y el apoyo de la gente y que se haga ruido. La verdad que es lindo para nosotros, ¿no? O sea, obviamente para todo el equipo. Para vos y para tu equipo. Sí. Así que muy agradecido. Bueno, te mandamos un abrazo, Gabriel, y gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Gabriel Di Meglio, historiador, exdirector del Museo Histórico Nacional, tenemos que decir ex, ¿no? Porque, bueno, todavía es, porque hasta el fin de mes, hasta el fin de julio, va a estar a cargo, bueno, tendrá que realizar una transición, pero bueno, nosotros no podemos dejar pasar por alto esto y lo leemos como parte, ¿no?, de la motosierra y del recorte y del ataque a la cultura, a la identidad, y bueno, y aparte acá él dijo algo muy importante, ¿no?, que ya hubo una disputa por el tema del sable de San Martín. Veremos qué pasa con estas cosas, ¿no?, porque son cosas muy importantes para un país. Viste que en la resolución donde designan a esta directora nueva, hablan de la idoneidad de ella para trabajar con el sector privado. Es decir, que lo que están pensando es meter a los privados adentro del Museo Histórico. Y además fusionar las direcciones de museos. Exacto. ¿Sí? Como hacen con un montón de áreas, con el pretexto de que quieren recortar y en realidad lo que... Bueno, son temas que no les interesan a ellos, ¿no? El tema de identidad, tema histórico, esos son temas muy secundarios. Y cuando lo agarran, mejor que no lo agarren. Porque con Canal Encuentro hicieron un destrozo, ¿no? Sí. Totalmente. 18:43, está hablando Axel Kicillof. En algún momento, bueno, se refirió a esta sentencia, ¿no?, de la jueza, y dijo que, bueno, que la sentencia es un disparate jurídico. Vamos a escucharlo un poquito más. La sentencia, todo esto en primera instancia. ¿Qué es lo que ocurrió estos días? Que los demandantes dijeron, habiendo una sentencia, quiero cobrar, y sugirieron cobrar con las acciones de YPF. Ahí se presenta otra cuestión, que es que las acciones de YPF, según la propia ley de recuperación o de expropiación de YPF, solo pueden ser dispuestas por 2/3 del Congreso Nacional. Es decir, que las acciones de YPF no se pueden entregar, están en la Argentina, tiene que haber una ley, más allá de toda la discusión de la inmunidad soberana, de que vayan sobre acciones de YPF en propiedad del Estado Nacional y varias cuestiones más. Es decir, que todo esto que está hoy en cuestión
no es verdad, es cuestionable. Lo que no quiere decir que un juez de Nueva York, como fue el caso de Griesa, no pueda fallar a favor de un fondo buitre, en este caso una jueza a favor de Burford. Esto no es imposible, pero era muy improbable, tan improbable que el juez de la quiebra, cuando vende el juicio, lo vende a 15 millones de euros. Esto que ahora teóricamente ocasiona una sentencia de 16.000 millones de dólares. Evidentemente era bastante improbable porque nadie se va a desprender de un derecho que con alguna certeza te puede hacer acceder a 16.000 millones de dólares por 15 millones. No tiene lógica. Es decir que la verdad que lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Y esto realmente es, desde el punto de vista jurídico, creo que casi unánimemente compartida esta opinión, pero se agregan las cuestiones políticas a este fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante, juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. La verdad que no es así, no es así. Y esto trae y puede traer muchísimas consecuencias internacionales, por eso hay otros países interesados. Entre ellos, porque tampoco lo dijo nadie, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dice a la jueza que no puede ir sobre las acciones de YPF. Y esto lo dice sin consolidarse una situación de amicus curia o acompañamiento en el juicio. Advierte sobre esta cuestión de tomar bienes que son inmunes. Inmunes quiere decir que entre los países no se puede ir sobre un bien extranjero, porque es como que, bueno, puesta esta situación al revés, la expropiación de una compañía norteamericana, un juez argentino resuelve que hay que ir y hay que pagarle. Bueno, evidentemente está por fuera de cualquier razonabilidad lo que está ocurriendo, y es tan evidente que cito a Sarabia Frías como a los propios hoy representantes en la Procuración. Hay que decir que el procurador que puso Milei se excusó en este caso porque, si no me equivoco, estaba asociado a los reclamos que se le hacían a la Argentina. Es decir, puso de abogado del Estado, teniendo este juicio, a una persona que estaba contra Argentina en estas cuestiones o que decía que no era suficientemente objetivo. Probablemente uno de los juicios más cuantiosos y las discusiones más importantes que había. Entonces se hizo cargo el subprocurador que está ahora. Lo que puedo decir es que sostiene los mismos argumentos que venía sosteniendo desde la aparición de este juicio, que es en 2015, cada uno de los gobiernos de diferente signo político. Es decir, no cambió la defensa. No cambiaron los argumentos de la defensa. Lo que estoy diciendo yo es la posición oficial de la Argentina, que esa cifra es exorbitante, es la posición oficial de la República Argentina, que no estuvo mal hecho el proceso, de hecho que tiene razón la Argentina, porque la Constitución permite expropiar una parte de la compañía sin darle derechos estatutarios a los accionistas minoritarios, lo cual se discutió largamente en aquel momento, en 2012, opinaron muchos expertos y terminaron votando el radicalismo, diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, porque no les parecía que esta posibilidad escandalosa fuera factible, que fuera a pasar, que un fondo buitre comprara el juicio, que fuera al juzgado de Griesa, hoy en poder del Presca, y que Presca le diera la razón, algo absolutamente absurdo. Esa es la situación real que tenemos. Esa es la situación real que tenemos. Tal vez pasó el tiempo, entonces buena parte de estas discusiones, los motivos de la recuperación, los resultados de la recuperación, se hayan perdido de vista, por eso era importante traerlo. Ahora, ¿cuál es lo grave de lo que está ocurriendo? Que hoy quien gobierna la Argentina es Milei y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo,
y que lo que ha hecho, por eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente, creo yo, desubicado, pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza, no, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Eso, para empezar, les da la razón a quien no corresponde. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Está poniendo en riesgo YPF, lo cual... Bien, ahí está el gobernador de la provincia de Buenos Aires explicando, ¿no?, cómo se llega a esta situación y señalando las contradicciones, ¿no?, básicamente de Javier Milei, que bueno, lógicamente tienen que apelar el fallo. Obvio, claro, pero lo que tendría que haber hecho es esta conferencia de prensa, tendría que haber estado Milei al lado del gobernador. Y lo que pasa es que este presidente, en ese sentido, traiciona el interés de los argentinos, porque YPF es de todos. Exacto. Y lo que está haciendo Milei, por una cuestión de campaña electoral, porque institucionalmente tiene que oponerse a esta decisión judicial de la jueza norteamericana, institucionalmente Argentina se opone, pero el tipo, como está en campaña electoral y tiene que destruirlo al gobernador, sale de alguna manera a enchastrarlo, a ensuciarlo. No, sí, pero para eso tiene que traicionar el interés de los argentinos. Eso es lo fundamental. Como manda abajo del tren YPF, manda abajo del tren la economía del país. Salir a darle la razón a los fondos buitres pone en riesgo, como decía muy bien el gobernador, pone en riesgo y es contradictorio con la defensa que pone Argentina en el juicio y con los intereses de Argentina como país. Tal cual. Bueno, 18:52 minutos, estamos recibiendo, como todos los martes, a Victoria Donda en su espacio Derecho a Tener Derechos. Derecho a Tener Derechos. Victoria Donda en la red de abogados de Argentina en la vuelta completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ahí está, se cortó la comunicación. Estamos, como siempre, en la columna semanal, dándole la bienvenida a Victoria Donda, diputada del Parla Sur, columnista de este programa. Vamos a conversar acerca de la represión, ¿no? La represión, el odio. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, André, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos?
Creo que ya nos respondiste. ¿Qué pasó? Y así no los enfermo, no los contagio, nada. Bueno, acá va girando el virus. Te tenía que llegar, Vicky. Sí, no fuimos nosotros, no fuimos nosotros, porque la semana pasada no estuviste acá en el estudio, entonces no fuimos nosotros. No fuimos, los responsables no. Bueno, la realidad que está fría y... Sí, tremendo. Bueno, Victoria, vayamos entonces al tema que nos traes, que sabemos que tiene que ver con el Estado al servicio de la represión, ¿no? Sí, me parece importante también estar hoy para poder analizar juntas y con nuestros oyentes también, cómo esta semana se pusieron en evidencia dos hechos que mostraron un avance en el patrón de persecución y violencia institucional por parte del gobierno de Milei, ¿no? Y creo que por un lado tiene que ver con cómo siguen manejando en el terreno mediático, simbólico y de las redes sociales un ataque sistemático a aquellas personas que osan criticar el régimen. Sí. Esta vez le tocó a nuestra compañera, que es una mujer que muchos conocen, muchos y muchas conocemos, Julia Mengolini, una mujer que siempre se animó a decir lo que pensaba, y cómo eso es castigado, no por algo que dijo ella, porque esto también lo escuché mucho. A ver, ella los provocó, entonces esta provocación de alguna forma se la cobran. No fue por algo que ella hizo o dijo, sino por lo que simboliza ella, porque en atacarlo a ella disciplinan al resto, o pretenden disciplinar al resto. Y me parece que esto es lo que hay que rescatar. Julia no hizo nada para enojar a los neofascistas seguidores de Milei o a Milei. Julia es quien es una voz muy potente en los medios de comunicación y quiere ser utilizada por Milei y el régimen como un símbolo de disciplinamiento, así como usan otros símbolos, y el mayor símbolo que tenemos, que es la cárcel a Cristina, ¿no? Esta cárcel tan injusta, con una sentencia hecha medida del poder económico por los 3 empleados que tienen en la Corte Suprema. Así es. Y el segundo hecho, que también me parecía que había que destacarlo, porque creo que no está bien que pase desapercibido, es lo que está pasando con Alexia Abeigar, que es una militante feminista, funcionaria del Ministerio de las Mujeres, y que hoy justamente fue trasladada a Ezeiza, al penal de Ezeiza, un penal de máxima seguridad, por un hecho vinculado al señor Espert. Ustedes lo conocen, Espert, un odiador serial, un tipo que desde sus fueros de diputado despotrica contra la paz, contra la vida, aprovecha sus fueros para amenazar con balas a quienes quieren ir a utilizar su derecho a la manifestación, que es un derecho constitucional, incita a la violencia. Bueno, a Espert se le hizo lo que hace este pueblo cuando se organiza y cuando se empieza a agotar del odio, ¿no? Entonces Alexia la culpan de un scratch en su casa, y un scratch que quiero decir no puede ser menos que es una contravención como mucho, ¿no? La mandaron a un penal de máxima seguridad, está incomunicada por algo que vendría siendo como que alguna vez alguno de nosotros haga pis en la vereda. Sí. Esta detención, que además detienen a la madre, detienen al mecánico del auto por tener una cédula azul para manejar el auto, es claramente también una muestra de disciplinamiento, de cómo todo el poder del Estado va a caer sobre aquellos y aquellas que osemos levantar la voz o llevar adelante una acción para visibilizar las mierdas que son. Y yo esto que voy a decir ahora lo digo y me hago cargo. Espert, vos estás haciendo que a una piba cuyo único delito es decir la verdad o mostrarla, en todo caso, la tengan en una cárcel sin tener en cuenta sus condiciones de salud, sin tener en cuenta la proporcionalidad
de la pena con el supuesto delito achacado. Acá no hay delito, hay como mucho una contravención. Quiero decirte a vos, Esper, que además nos tratás de zurdos, que vamos a correr, que queremos balas, tratás de hija de puta o hija de una remil puta Florencia Kirchner. Quiero decirte a vos que el abono que te tiraron en tu casa, lo único que muestra es lo que sos vos, porque sos una mierda de persona, de ser humano, un sorete, que lo único que necesitamos es que gente como vos deje de estar en la política, porque la gente no elija más, porque el resto de la sociedad no elija más a tipos violentos que lo único que hacen es seguir fomentando el odio. Ese mismo odio que se vio en las redes sociales, esta vez dirigido contra Julia Mengolini, y que me parece tremendo, brutal, por supuesto. Nos solidarizamos con Julia, también con Alexia. Es una situación de máxima violencia. Sí, pero bueno, no alcanza solo con solidarizarse, ¿no? Hay que visibilizar estas cuestiones y también hablar de esto, ¿no? Porque como hay problemas que son muy graves, que nos atraviesan y que duelen muchísimo y afectan a las mayorías, bueno, a veces estas cuestiones no quedan como al costado de la agenda, y está muy bueno, Victoria, que lo rescates y que lo traigas para reflexionar esta tarde. Muchas gracias. Yo hablé con Julia, me puse a disposición desde el punto de vista del derecho para llevar adelante alguna acción legal. Hay que ver qué es lo que tiene ganas ahora Julia de hacer, pero sí quiero decir que no podemos permitir que el Estado siga siendo utilizado por una banda mafiosa que, además de estafar a la gente con las criptomonedas y de estafar al pueblo con la bicicleta financiera para que los dólares se los sigan llevando afuera, lo que hacen es usar el poder de policía del Estado para espiarnos y perseguirnos. Bien, Victoria, te mandamos un abrazo y que te mejores pronto. Muchas gracias. Un beso. Dale. Chao. Victoria Donda pasó por la vuelta completa. 1 minuto, paso de las 7 de la tarde. Vamos a dar la media vuelta y enseguida regresamos. Somos Radio. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman y entradas por Paz Live. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la Casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021, haciendo desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la Casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Live. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad.
con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Es terrible esa frase, pensando mañana fracaso hoy, es muy así, aplica en la vida muy seguido. Bueno, gente, Manal, acá, lo escuchás acá, en la vuelta completa. Nos dice Marce, sí, dice, es una locura el ataque a Julia y lo de Alexia. Dice, yo no pido una casa de brujas, pero cuando volvamos tenemos que volver más firmes. Totalmente de acuerdo. Si a volver te hubiera metido preso a Macri, Caputo, lo contratamos de columnista a Marce de Delta. Si hubiera metido preso a Macri, Caputo, Sturzenegger, etcétera, hoy Cristina no estaría presa y no estaríamos viviendo este terror diario. Esa es la reflexión de nuestro oyente a esta hora. Pero para meter preso un montón de gente. Y eso lo dijo Yoma, porque como están haciendo campaña con el tema de YPF,
el Yoma que está en la Cámara de Diputados, que es Martín, ¿no? Sí. Sacó uno contra su tío, Yoma, que fue su adversario en la interna. Ajá. Y lo acusó porque era diputado en ese momento y votó a favor de la... Y Yoma le dijo, pedazo de tarado, ¿no te das cuenta que este es un fallo en primera instancia? Sí. Esto tiene que ir pasando de instancia en instancia, y cuando termine y llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, los que van a estar presos van a ser ustedes. Bueno, nos vamos a la calle, ¿eh? Ahí está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, bienvenido a La Vuelta Completa. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes para ustedes. Hola, Fabi. Bien, Siempre acá. que escucho el apellido de Mastrangelo, por supuesto, no me cabe otra cosa que Pensar en recordarme fútbol. a Lever. Claro. Y el Lever Ernesto. la delantera famosa y acordarme de Perotti, de Curioni. La verdad que un recorrido mezclando épocas potentes. Claro. Troviani. Bueno. Feldman estaba también ahí, ¿o fue después? Feldman estaba Feldman también, estaba ahí claro, también, ¿no? por supuesto. Martín Feldman, sí. Excelente puntero izquierdo. Izquierdo. Sí, señor. Bien, Fabián, Así nos es, traes mendocino. Sí. Mendocino. Tal cual. Nos traes la agenda del oficialismo, ¿no? Del gobierno nacional. La agenda de Casa Rosada, que tuvo un día hoy movido, Sí. comenzó a las 9:30 de la mañana con una reunión de gabinete extensa, aproximadamente 2 horas y media, no es común que duren eso, en una jornada en la cual el centro de la agenda, por supuesto, está posado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, pero allí en el Salón Eva Perón, con la presencia de la mayoría de los ministros que habitualmente suelen concurrir, bueno, son prácticamente infranqueables las novedades que allí ocurren. Les cortan la lengua a cada uno de los funcionarios si llegan a decir algo de lo que allí sucede. Sí. De hecho, uno de los pocos que alguna vez se cree que contó algo fue el fallecido y ex el yerno de Roberto Aleman, el ex ministro de Relaciones de la Infraestructura. Que sí, que lo despidieron de inmediato. Un mes duró, ¿no? Exactamente, en el mes de enero, efectivamente, Andrea. Y a partir de allí, bueno, todas las elucubraciones que hacemos los acreditados acerca de qué es lo que se puede hacer y qué no. Más allá de esto, con posterioridad a una reunión de la plana mayor política que se realiza habitualmente una vez por semana en el despacho de Lisandro Catalán, que es el segundo de Guillermo Francos, con la presencia de Karina Milei y Santiago Caputo, 2 puntas en tensión de un triángulo de hierro que en estos momentos pareciera que está más inclinada, por supuesto, hacia el lado de la hermana del presidente, y en la cual estuvieron presentes Lule Menem, Martín Menem, que son los principales armadores políticos a nivel nacional del gobierno, mientras que en la provincia de Buenos Aires está Sebastián Pareja. Bueno, lo que el gobierno nacional entiende de la sesión de mañana, Andrea, es que la oposición tiene quórum. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente. De ahí a que puedan, ¿no?, llegar a buen puerto las negociaciones, ¿no? Porque después vienen todas las negociaciones con respecto a... Vos te referís a financiamiento y te referís a todas las... al tema de la emergencia pediátrica. La emergencia pediátrica, y tenés también la moratoria previsional. Sí, la moratoria. Bueno, ahí no sé. Y por otro lado, cuestiones que se agregan allí, que son emplazamientos. Emplazamientos, le recordamos a la audiencia de la M530, tienen que ver con la exigencia de los diputados del Pleno, del recinto, para que alguno de los jefes de las comisiones pueda reunir a la propia y se avance en algún proyecto de ley. Bueno, esto del Garrahan es un emplazamiento a expertos. No es que se va a tratar el proyecto en el recinto. Claro. Eso es complicado, necesitas los 2/3 de los presentes. Si calculamos que alcanzar el quórum está peleado, no imaginemos lo que significa llegar a los casi 190 votos que son necesarios, 187 votos que son necesarios para que efectivamente se pueda avanzar. Entonces, lo que se va a hacer mañana, lo del Garrahan, es un emplazamiento. También la definición de la presidencia de la Comisión Libre,
es otro tema que también preocupa a la Casa Rosada, porque se ha puesto en agenda con la novedad, no sé si están al tanto, de que volvió a aparecer Hayden Davis en una investigación ligada a la memecoin de Melania. Sí. Allí, youtuber, que es uno de los principales investigadores acerca de estos fraudes, descubrió que Hayden Davis se llevó $21 millones de lanzamiento de la moneda de la esposa del presidente norteamericano. O sea que hay más datos para alimentar una comisión que, bueno, que mañana tratará de volverse a poner en discusión si el pleno del recinto puede o no designar su presidencia. Bien. Y por otro lado, el otro tema que también preocupa al oficialismo tiene que ver con las DEX, que son los derechos de exportación, nada más y nada menos con las retenciones, porque el gobernador de Córdoba y sus diputados van a impulsar la desaparición, mejor dicho, la baja total de las retenciones. Y allí, con la presencia de los diputados cordobeses, el cuadro del quórum en la Cámara de Diputados parecería completarse efectivamente para mañana. Esta pérdida de poder del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados pone en tensión aún más cuando hoy hubo una reunión en el Ministerio de Economía. Caputo salió corriendo, lo vi salir corriendo de la Casa Rosada luego de la reunión de gabinete dirigiéndose a su despacho, porque allí estaban reunidos los responsables de finanzas de todas las provincias en una reunión en la cual el gobierno volvió a entregar absolutamente nada. Y luego de esa reunión marcharon todos ordenaditos en fila hacia el Consejo Federal de Inversiones, que ahora está en Azopardo 750, para terminar de redactar el proyecto de ley que hasta ahora solamente había sido presentado en borrador, para ir por los impuestos a los combustibles en una nueva discusión con el gobierno nacional que parece no tener fin, pero que está tocando sus límites más álgidos, porque mañana estarán los gobernadores luego de la reunión de los ministros. Y allí es probable que en definitiva se defina esta situación y que aparezca este proyecto que los gobernadores solo habían hecho alguna amague hasta el día de hoy. Así que tenemos, por un lado, la Cámara de Diputados con proyectos que van a salir aprobados, o por lo menos emplazamientos. Los gobernadores con proyectos nuevos. Y además una situación a nivel nacional electoral que ha hecho que la Libertad Avanza se repliegue sobre sí misma, dejando de lado probables alianzas, entre las cuales, bueno, ya habíamos mencionado, la de que se tiró la basura, que es la de los libertarios con Gustavo Valdés. Corrientes, con la aparición ahí y el apoyo de Camargo Espíndola para soportar la candidatura, mantener la candidatura del hermano de Valdés. Y la candidatura a presidente, a gobernador de Lisandro Almirón, que es la espada libertaria. En síntesis, una semana que políticamente se le presenta complicada al gobierno, que había recuperado la agenda a través de la aparición mediática de Javier Milei, pero que mañana puede tener una jornada negativa en lo que es la diaria y la contienda política con la oposición, que pone en riesgo de alguna manera hacia el futuro los vetos o los apoyos a los vetos que había conseguido en algunas leyes. Bien, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Fabián Waldman. Con la agenda del gobierno nacional y bueno, un poco también la agenda parlamentaria, también pendiente la reunión con del Mercosur. Estaría llegando Lula, ¿no?, al país mañana. Veremos también qué sucede. Pidió autorización. Exacto, ¿no? pidió autorización para visitar a Cristina en San José 1111. Veremos qué responde el tribunal partido del judicial. Gorini. Bien. A ver qué dice, bueno, Gorini. A ver qué dice Gorini. Bien, vamos con la columna
de Luis Brustein, la columna semanal, acá en El Piso. No es semanal, él tiene mañana, pasado lo van a seguir escuchando, pero bueno, acá en El Piso lo tenemos con nosotros los martes. Bueno, querido Luis, ¿cuántos temas? Sí. Te pasa siempre, empezás a pensar en un tema a la mañana. Claro. Al mediodía ya es viejo. Al 3:30 ya es viejo. Al mediodía está ya maduro. Y a esta hora ya envidiamos a una cáscara ahí por ahí. Sí, tremendo. Envidiamos a la gente que labura a la mañana. Claro. Porque nosotros pensamos y ya ahora parece todo viejo. Bueno, en los diarios pasaba, cuando estábamos en las redacciones. Era al revés. Era al revés. El que laburaba a la mañana no hacía nada. Sí, hacía un informe, pero sabía que el que llegaba a la tarde se lo iba a actualizar. Totalmente. O a veces pasaba 9:30, 10, 11. Incluso había que levantar las páginas de las primeras páginas para escribir la noticia del día que cambiaba a último momento. Sí. Tremendo. Bueno, acá una de las cosas que estaba viendo es, por supuesto salió el tema de YPF y cobró tanta importancia, y después las estupideces que dijo Milei, se la agrandaron más, porque le pusieron el país en un nivel de peligro importante desde el punto de vista de la soberanía, del proceso económico, todo. Como no podés tener un presidente que no defienda el interés nacional. Eso porque se lo vota para que defienda eso, no para que vaya en contra. Bueno, el tipo, como está en campaña electoral y necesita despotricar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, prefiere hacer eso, ¿no? Y quedar públicamente como dándole la razón a un fallo absurdo de una jueza norteamericana que pide meter la mano en acciones que son propiedad de todos los argentinos. Bueno, me calienta ese tema, me enoja, porque verdaderamente es una muestra de la locura que es este régimen. Y una de las cosas que tiene es la simulación de locura que hace. Por lo general es cuando tiene una situación difícil enfrente y la quiere sacar de la atención, ¿no? Entonces simula una locura que cuando alguien simula esas cosas alocadas es porque alguna fibra íntima le responde a la realidad de lo que está haciendo, ¿no? Aunque sea un acting, toda esta agresión infame contra Julia Mengolini y contra Alexia, tienen un apellido complicado esta compañera, pero eso también enfurece, y lo que uno puede ver detrás es que hay un acting en eso, ¿no? Porque el hombre se fue justamente con un overall de YPF a un programa de streaming en solidaridad con los perros que están en situación de calle. Y llevó su perro, Y llevó sus perros. Y llevó un perro que dice que es un perro que aparentaba no conocerlo. Y que lo trataba de hijo, él le decía, hijo, portate bien, le decía, ¿no? Y en medio de ese programa de solidaridad con los perros en situación de calle, el tipo empezó a despotricar, a insultar a medio planeta. Yo creo que esas son situaciones que son acting, son situaciones que el tipo genera, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Pero para sí, siempre en esas de la economía, por ejemplo. Exactamente. Se habló de todo eso y no se habló del informe del JP Morgan del viernes. Claro. O sea, de todas maneras, y pasando a ese tema, en los acting siempre hay una fibra de la locura propia, ¿no? Sí, porque son siempre mujeres las que el tipo ataca. Sí. Siempre busca la parte vulnerable, el ataque siempre tienen que ser mujeres. Eso indigna también. A lo mejor yo seré machista en un sentido antiguo, pero me da odio cuando el tipo se ensaña así, en forma tan cobarde con las mujeres. Bueno,
siempre uno lo ve eso como un acting, ¿no? Hay un trasfondo que tiene que ver con la situación económica, que es lo que al tipo le está preocupando. Yo creo que estas reuniones que hay a nivel de gabinete, con tanto hermetismo, tienen que ver con lo del proceso político que impacta en el proceso económico. El proceso fue el fondo de la crisis económica, que no tiene dólares y que tiene en este momento una situación muy difícil para sostener el dólar barato, con el cual se está fumando la gran cantidad de dólares que ya pidió prestada. El Fondo Monetario lo sigue sosteniendo, probablemente le abra la mano y le dé los 2.000 que le está pidiendo, le está rogando que le dé 2.000 más, aparte de los 4.000 que ya se gastaron. Pero en ese contexto también se dieron las elecciones en la provincia de Santa Fe. Es un tema que también está en el trasfondo de las preocupaciones de Milei. Sobre todo que en Rosario haya ganado un candidato que lleva el peronismo en sus alianzas, ¿no? Y que tiene un voto peronista muy importante, con lo cual lo que quedó demostrado fue que en una zona donde el peronismo venía bastante golpeado, de repente empieza a mostrarse como una opción válida si entiende los reclamos de la base social. Aparentemente, en ese sentido, el candidato que presentó esta alianza con el peronismo, Monteverde, viene haciendo un trabajo muy cercano a la gente, muy pegado a la gente. Son como movimientos sociales, como organizaciones, tienen comedores, tienen una cantidad de actividades que están directamente pegadas a la base social, y con eso se ha generado un prestigio, y bueno, y con eso se creó un candidato importante dentro de la provincia de Santa Fe. Los libertarios estaban por seguro que lo ganaban. Tenían un candidato que era un movilero que empezó a trepar en política, primero y se agarró tremendamente a la Libertad Avanza. La familia lo denuncia porque el hombre hizo una denuncia pública de un abuso cometido contra su hermana, y la hermana salió diciendo que... Involucrando a otro familiar y diciendo que las denuncias que él había hecho eran para tener ser parte de la campaña política, no tenían un objetivo de solucionar. Juan Pedro Aleart, ¿no? Que era un movilero del canal más importante que hay en Rosario. Pero la gente de la Libertad Avanza estaba convencida que ganaba, ¿no? El hombre no hizo, dentro de todo, mala elección, porque salió a 2-3 puntos del candidato de la alianza con el peronismo. Sí puso la cara a Milei. Esa es la diferencia. Ahí puso la cara, porque era el candidato de Karina. Estaban los afiches con Milei y con Aleart. Claro. Entonces no pueden decir que yo no tuve nada que ver, como hacen en otras derrotas, pero como la de Formosa. Claro, salieron terceros en toda la provincia y mojaron muy poco en las intendencias, y no festejaron. O sea, fue una elección muy regular en Rosario, en comparación con lo que ellos pensaban, y muy pobre en el resto de la provincia de Santa Fe. Eso, para lo que ellos necesitan, es una derrota terrible, porque ellos necesitan estas elecciones para consolidar una presencia territorial que no tienen, y pensaban que en determinadas provincias iban a hacer elecciones fuertes. Una de esas era Santa Fe, y bueno, fue un fracaso tan grande que ni siquiera fueron a festejarlo. O sea, lo dejaron al hombre Aleart en soledad. No fue Karina, ni siquiera fueron de dirigentes de segunda línea para hacer un festejo mínimo, de decir salimos segundo, conseguimos tantos concejales. Bueno, no hubo eso. Pero lo más, y sí es interesante reivindicar eso, aparece el peronismo que, cuando entiende cuáles son los reclamos de su base social, se convierte nuevamente en una opción,
y yo creo que se sigue manifestando una expresión que es el ausentismo, ¿no? O sea, fue un ausentismo muy alto en Santa Fe, el 50% prácticamente no fue a votar. De todas maneras son elecciones muy locales, ¿no? Y yo creo que para hacer un análisis drástico, algunos ya directamente hablan de un problema de crisis de representación y qué sé yo. Yo creo que habría que ver qué pasa en las elecciones nacionales, en las elecciones de octubre, para ver si se mantiene el ausentismo tan alto que está habiendo en estas elecciones que son parciales. Era una de las incógnitas, ¿no? En esta elección del domingo pasado, si se mantenía, ¿no? En Formosa, o fue un poco mejor la participación. Formosa fue más. Y en Santa Fe, bueno, siguió la norma. Sobre todo pensando, ¿no? Algunos especulaban, Luis, con el tema de que eran las primeras elecciones que tenían lugar desde que Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria, es decir, Cristina está proscripta hace mucho, ¿no? Pero desde que esto se concreta o se materializa, y bueno, y había ahí alguna idea de que tal vez podía subir la participación. Yo creo que eso si hubiera sido en la provincia de Buenos Aires. Si la tenés a Cristina jugando como candidata, eso para mí sí es convocante. Digamos, todo esto que pasó con Cristina, la apatía, esto que está pasando, es que no le llega a la gente que está más alejada de la política. Esto consolidó yo creo que la militancia, el activismo, la gente que está dispuesta a votar por la Unión por la Patria, tener esa participación. Pero digamos, esto todavía no llega a la gente que está más escéptica, y que en muchos casos es gente es un voto humilde, que votó en algún momento al peronismo y que en otro momento lo votó a Milei, y que ahora está como muy frustrado y se mantiene apartado. Yo creo que eso todavía no sucede, pero lo que yo voy es a que de repente los tipos están preocupados porque no están pudiendo consolidar la fuerza territorial que ellos necesitan para la segunda parte del gobierno. O sea, ellos tenían armada una política de alianzas en función de la fuerza limitada que tuvieron en los primeros 2 años. La fueron desarmando, con lo cual ahora están pensando que van a tener los votos de los gobernadores en contra y todas esas cuestiones en el Congreso, con una idea muy triunfalista de lo que les iba a pasar en las elecciones esta de medio término, que eso le iba a garantizar presencia en los consejos deliberantes, presencia en las cámaras, en el Congreso, en los congresos provinciales también. Bueno, no, eso no les está sucediendo, y entonces para ellos sí es un problema, y va a ser una campaña dura la que viene, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahí los tipos se van a jugar con lo que puedan, ¿no? Y ya están teniendo problemas para sumar a algunos de los intendentes del PRO y del radicalismo. Que no hay una lectura que hacen, y que también los preocupa mucho esto, los analistas políticos cercanos al mercado, digamos, que leen lo que pasa en las elecciones, y ahí suman 2 elementos que ellos pensaban que les iba a ser favorable, es decir, que iban a votar bien. Y es una de las razones, según dicen, que hace, entre otras muchas, que el JP Morgan y que los bancos de inversión y los fondos de inversión empiecen a pensar en la retirada, que en una cantidad muy baja de participación, de muy baja cantidad de votantes, la Libertad Avanza vota mal, además. Sí. Y así ganara, vota mal igual. Entonces lo que están viendo los mercados es que no todo eso que están prometiendo para después de las elecciones, para reafirmar todas las privatizaciones, no van a contar con el caudal electoral para eso. Y entonces dicen, retirémonos ahora, vámonos ahora, porque esto no van a conseguir. Yo creo que es peor que eso. Para el gobierno no hay mal que por bien no venga, en este sentido, porque está usando ese argumento el gobierno. Es decir, JP Morgan, que es el fondo de inversiones que anuncia que se va de carry trade, se lleva un montón de plata, que saca plata que tiene invertida en pesos, en los bonos estos famosos, y compra dólares y se los lleva afuera. Claro. Y ya hay otro fondo que están anunciando más o menos lo mismo.
en el comunicado oficial de JP Morgan hace referencia a eso que decís vos y dice un panorama electoral no claro, ¿no? Hicieron trascender rápidamente, porque obviamente que Caputo y todos los que están, el presidente del Banco Central, empezaron a hablar con Estados Unidos, a hablar con los capos de JP Morgan y qué sé yo qué, nos están mandando al muere, armarles. Y entonces lo que hacen trascender es que los tipos de JP Morgan le dicen, mire, ustedes perdieron en Rosario, perdieron en Santa Fe. Entonces es obvio que la situación electoral a ustedes no es lo que vos dijiste ahora. Ahora, lo que es más obvio todavía es que ellos no van a decir nunca que se van porque saben que ya no quedan dólares y que se le va a ir todo al carajo. Entonces, que quieren comprar los dólares ahora que están baratos y irse antes de que tenga que reventar el precio del dólar. Eso no lo pueden poner los tipos en un comunicado. Entonces ponen esta historia de las elecciones, que también es cierta, pero que si hubiera perspectiva de que el dólar se mantuviera con un banco central fuerte, recaudando, juntando reserva, bueno, los tipos se quedan igual. Si están haciendo la plata, se la llevan en pala. Pero lo que pasa es que los tipos ven que el gobierno está cada vez más desesperado porque no tiene dólares para sostener el precio bajo del dólar, y que cuanto más bajo lo tiene, más está perdiendo, más dólares se le escapan. Y en el fondo eso no lo van a decir. Claro. Otro de los argumentos que van a intentar usar es lo que pasó con YPF. Lo que hay que dejar bien claro es que el informe de JP Morgan salió el viernes, obviamente se venía elaborando de antes, no lo elaboraron el viernes, y lo de YPF fue en posterior. Sí, por lo tanto, a otro perro, a otro lado con ese perro. Porque aquí lo que está, yo creo que de trasfondo, como trasfondo de toda esta situación, es el tema del dólar, que además es la única política que estos tipos han jugado. Entonces están desesperados con ese tema, y como se viene hablando de ese tema y ellos vienen negociando con el Fondo Monetario, qué sé yo qué, entonces aparece este hombre haciendo este acting miserable, agrediendo a mujeres, y haciendo toda esta historia tan desagradable y repugnante a nivel de las redes y a nivel de los medios, ¿no? Y yo no sé, acostumbrarnos a hacer política así me parece que es un retroceso. Ni siquiera es un retroceso. No me acuerdo nunca que haya alguna vez ha habido una cosa así. No pasó nunca. En el coso no sé si lo vieron, yo lo vi los cortes, hicieron como una separado, una parte, como si fuera un bloque de insultos para Kicillof, en que lo único que hacían era insultar. Claro. Sorete, nano, soviético. Claro. Y tengo más. A ver, ¿cuál? Le decía el control. El otro. Así. Y así estuvieron 5 minutos tirando con claro, bueno, pero después y después lo amenazaron Franco en vivo. Se levanta del Congreso cuando una diputada en el marco de una sesión le dice, usted no dice la verdad. No dice la verdad. ¿No? Bueno, ahora lo amenazaron en vivo al conductor, además del streaming. No se privaron de eso. El tema es que la gente en la calle está enojada, está caliente. Entonces el tipo putea. La gente escucha a alguien que putea y sintoniza. Si vos explicás demasiado, la gente no te escucha, porque está con bronca. Está con mecha corta. Está con mecha corta, exactamente. Entonces lo que tenés que hacer también vos es ser cortito cuando explicás y ser enérgico, porque realmente lo que está haciendo este tipo es un desastre. Y mira, mientras tanto, si levantamos cada vez que alzamos la vista. Sí, ahora vamos a la tanda. Alzás la vista y ves imágenes que son de terror, ¿no? Porque más allá de la cuestión de la violencia verbal y de la violencia que se incentiva, ¿no? Que se pase al acto con la que estamos conviviendo, también es violento que haya tanta gente sufriendo, jubilados que no tienen para comer, gente que está muriendo de frío en las calles, bueno, muy tremendo todo. Nos vamos a la tanda y ya regresamos.
Mirá lo que es. ¿Quiénes son? No llego a ver qué dice la campera. El comedor a cielo abierto que alimenta a los más necesitados, ola de frío. La campera de los que lo organizan. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Vamos a saludar ahora a María Florencia López, senadora nacional de Unión por la Patria, por la provincia de La Rioja. El gobierno nacional cesó el Congreso prácticamente, Villa Joel no llama a las sesiones, hay proyectos presentados que no son tratados en las comisiones. Usted fíjese que de este año sí hemos tenido 2 o 3 sesiones y mucho. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio.
Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Completa, hoy tuvimos, pero diálogos. 60 en hora pico, digamos. Un 60 en hora pico, tal cual, Luis Brustein, Victoria Donda, Kicillof, La Nota, Gabriel Di Meglio, Fabián Wallman. Bueno, todo, a veces nos pasa esto, ¿no? Sí. Que bueno, tenemos un montón de compañeros súper valiosos que se suben a la vuelta y bueno, los martes es un día tremendo lo de la ola de frío. No puedo creer el frío que hace, no puedo creer la inacción, ¿no? Ayer comentábamos, tendría que haber todo el tiempo circulando vehículos del gobierno de la ciudad, del capital humano, no sé cómo se llama. Pero no puede en este momento haber gente que no se alimenta, no puede en este momento que tengamos gente que no se alimenta, gente que no tiene un techo, que no tiene una frazada. No puede ser. Bueno, pero sigue la crueldad. Ahí, yo les recomiendo que lo vean. Los colegas de Tiempo Argentino subieron un video hoy de policías de la ciudad tirándole los termos que alguien les había dejado, no sé si un vecino o una asociación civil, a gente en situación de calle con infusiones, con té, con café, tirándoselos. Ajá. La policía de la ciudad. Sí. Eso es lo que ofrece el gobierno de la ciudad. Bueno, vamos, hoy es martes. Hoy es martes y está con nosotros Eva Kutsovitis. Le damos la bienvenida a María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal a todos, a todas acá? ¿Cómo estás, Luis? Acá con una gripe, pero bueno, tratando. ¿Cómo está este equipo? La segunda columnista del día que está engripada. Sí, es como una puerta giratoria, claro, la gripe en este equipo. No, totalmente. ¿Sabés qué pasa, Eva? Estamos con las defensas bajas. Claro. Puede ser. Es cierto eso, es cierto. Así que la verdad es que vengo hace unos días ya con una gripe
que no mejora, no empeora. Yo creería casi que de a poquito va empeorando, pero tampoco me quiero animar a decir eso. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, más allá de que está de moda la crueldad, yo quería hoy aprovechar para conversar sobre un tema que no es un tema en agenda, pero sí es un tema muy importante que tiene que ver con la crisis del sistema de subtes de la ciudad. Y haciendo un poquito de historia, el subte de la ciudad de Buenos Aires se inauguró allá en el año 1913. Y por supuesto es uno de los sistemas de subtes pioneros de América Latina. Está de más decir que es clave para la movilidad urbana de nuestra ciudad y es clave para la vida cotidiana de los 3 millones que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y los 3 millones que todos los días ingresan a la ciudad a estudiar, a trabajar y a visitarla. Tenemos una red de subtes que tiene 60 kilómetros de extensión y vale la pena decir que desde hace una década que no se extiende esta red de subte ni medio centímetro. No, tremendo. Bien, ahora, una de las grandes alarmas que evidencian esta profunda crisis del servicio de subte es la disminución de pasajeros. En marzo de este año, el subte transportó la mitad de pasajeros, la mitad, que en marzo del 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Y la verdad es que esta tendencia se va profundizando año tras año, haciendo, ¿no?, que el subte de la ciudad de Buenos Aires esté posicionado como el de peor desempeño en la región y un caso dramático a nivel mundial en relación a la pérdida sostenida de usuarios o de pasajeros post pandemia. Hay un informe interesante que yo recomiendo mucho leer, que es el informe del Centro de Estudios Metropolitanos, del CEM. Este informe marca justamente esta brutal caída de la cantidad de pasajeros. También el informe aclara que esto no se explica por un cambio de hábito vinculado al teletrabajo, sino que tiene que ver exclusivamente con una política tarifaria expulsiva implementada por el gobierno porteño. Desde mayo del 2024, es decir, desde el año pasado, el viaje de subte cuesta el doble que el boleto mínimo de colectivo. Y esto es una obviedad, ¿no? Si el subte cuesta el doble que el colectivo, es un claro desincentivo, ¿no?, para utilizar el subte, que va a contramano de la propia ley de subte, que establece que hay que impulsar e incentivar el uso del subte, porque como sistema de transporte es uno de los sistemas más sostenibles, y a contramano de las políticas tarifarias que tienen las grandes ciudades del mundo. Históricamente, la tarifa del subte en la ciudad de Buenos Aires era similar e incluso a veces por periodos más barata que la del colectivo. Jorge Macri rompió esta relación cuando empezaron los brutales tarifazos a mediados del año pasado, allá a mediados del 2024. Y la verdad es que también es casi obvio que en un contexto de emergencia social como el que transitamos, esta disparidad tarifaria incentiva a que los pasajeros elijan el colectivo o incluso lleguen a elegir el auto particular, a pesar de que, como decimos, el subte es un medio de transporte masivo, tiene alta capacidad, evita congestiones, minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, la verdad es que, a diferencia de Buenos Aires, otras ciudades del mundo, como por ejemplo Helsinki, hablando del frío, recuperaron cerca del 90% de sus pasajeros en el subte luego de la pandemia, a pesar de que en Helsinki hay altísimas tasas de trabajo remoto. Bueno, hay otro aspecto que también tiene que ver con esta crisis profunda que atraviesa el sistema de subtes, que es el deterioro del servicio. El gobierno de la ciudad evita publicar indicadores de la calidad del servicio, pero las líneas más afectadas son la línea B y la línea D, que históricamente eran las líneas más usadas. Esas son las que muestran la mayor cantidad de pérdida de pasajeros. ¿Por qué? Bueno, cierres de estaciones por obras. Recordemos que la línea D estuvo cerrada durante muchísimos meses por obras. Condiciones operativas totalmente negativas. Hay formaciones que a veces quedan casi una hora detenidas en los túneles con los pasajeros dentro. Pésimas condiciones de accesibilidad, la mugre, la mala frecuencia. La línea D, por ejemplo, es la que menos pasajeros pudo retener
después que se cerró por obras a principio del año pasado. Y la verdad es que para recuperar a la mitad de esos pasajeros que hemos perdido previo a la pandemia, lo primero que tenemos que hacer es corregir el desfasaje tarifario que tenemos con el colectivo, mejorar la infraestructura, renovar la flota, basta de verso, ¿no? De anuncio fantasma de que vamos a comprar vagones para la línea B, que vamos a hacer una futura línea F. Lo que necesitamos es que de verdad eso suceda. Y este informe que recomiendo, entre otras cosas, plantea que otros países del mundo se dieron otras estrategias, ¿no? Totalmente a contramano de las estrategias que se dio Jorge Macri. Lo que hicieron fue reforzar el subsidio al transporte público en la pospandemia y lograron que los subtes recuperen e incluso superen los niveles de pasajeros que tenían en el año 2019. Y un buen ejemplo de esto es el subte de Madrid, que logró superar los pasajeros que tenía previo a la pandemia, pero claro, con una reducción del 50% en el costo del pasaje. La verdad es que en el punto más alto de demanda del subte, nosotros ahí tenemos que situarnos entre el 2018 y el 2019. Ahí tuvimos pico de demanda de pasajeros de subtes en la ciudad de Buenos Aires. 340 millones de viajes anuales. En el 2020, contexto de pandemia, tuvimos solo 74 millones de pasajeros por año. Y después de la pandemia nunca logramos recuperar el caudal de pasajeros y en este 2025 la verdad es que transportamos un poquito más de la mitad de los pasajeros que transportábamos en el año 2019. Pero claro, la verdad es que en paralelo sucede esto, las tarifas del subte subieron exponencialmente. Sí. Y acá yo me anoté unos datos que la verdad me impresionaron bastante. Evolucionó la tarifa entre la prepandemia y la pospandemia. 2019, prepandemia, costaba 19 pesos el subte. Esto no pasó hace 100 años. Esto pasó en el 2019. En el 2022 costaba 30 pesos la tarifa de subte. En febrero del 2024, o sea, acá nomás, el año pasado, costaba 125. En diciembre del año pasado ya estaba en 830 pesos. En junio de este año 960 y hoy, 1 de julio, está previsto un nuevo aumento en donde la tarifa va a costar 996 pesos, casi 1.000 pesos. Es decir, del 2019 a la fecha pasamos de 19 pesos a 1.000 pesos. Y solamente en los últimos 3 años la tarifa aumentó de 30 pesos a 1.000, más de un 3.000%, más de un 1.000% de aumento de la tarifa del subte año tras año. Y obvio que hay una correlación casi perfecta entre el aumento exponencial de la tarifa y la caída abrupta de pasajeros. Y además está decir que el subte es clave si nosotros queremos pensar en una movilidad sostenible, en clave metropolitana y integrada al resto del sistema del transporte público. Así que en crisis, el subte de la ciudad de Buenos Aires, somos el ejemplo más dramático prácticamente del mundo. Claro, bueno, en otro tema más, ¿no? En el que Argentina va a contramano. Y además, estos días, por ejemplo, que hace tanto frío, que vemos las filas larguísimas para esperar los colectivos, con todo este negocio, que también algunas personas, bueno, ya hemos tenido esta discusión, no, Eva, con respecto al tema del Metrobús, la podemos dejar para otro día, pero si bien ahora hay como escaparates, bueno, sigue siendo inhumano esperar el colectivo de ese modo. Los subtes resuelven muchísimo y además permiten que que los trabajadores, que las trabajadoras, los estudiantes no pierdan tanto tiempo porque es mucho más veloz, menos contaminante. Bueno, tiene un montón de ventajas que si me encantan a mí tus cuentas, me encantaría algún día saber cuánto se invirtió en hacer el Metrobús, en las obras de Metrobús y cuántos kilómetros de subte se hubieran podido hacer si no se hubieran hecho todos esos escaparates y esas intervenciones en las calles para Metrobús, porque hay zonas de la capital federal que no están conectadas y que necesitan una red de subte. Todo lo que es hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires. El este y el oeste está totalmente desconectado. Por eso es y sale carísimo viajar desde esos lugares hasta el centro de la ciudad.
Totalmente, por eso hay que ver también si esa línea F fantasma en realidad era la prioritaria. Claro. Y si no era prioritario, la extensión de las líneas de subte para llegar al oeste de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una muy mala conectividad. La A y la E, al menos una, ¿no? La A, por ejemplo. Totalmente. Bueno, me encantó el tema, sigamos con esto. La verdad que falta para las elecciones a jefe de gobierno, esto tendría que estar en agenda, ¿no? Sería un sueño, ¿no? Que podamos tener una red de subtes, porque la verdad que facilita la vida de las personas, ¿no? Absolutamente. Igual que, bueno, tener un buen servicio de ferrocarriles, son medios imprescindibles. Bueno, te tengo que despedir, me enganché con el tema, pero nos tenemos que ir, porque se termina la vuelta, no queda nada, un segundo. Bueno, les mando un beso dale, a todas. Por favor, mejorate. Y ojalá, ya el martes que viene es el último martes que conversamos remotamente y ya después voy a estar con ustedes en el piso. Así que les mando un abrazo enorme, muy buena semana y ojalá que el subte sea asequible para todos y para todas. Dale, abrazo. Eva Kutsovitz en La Vuelta Completa, nos despedimos. Brustein, mañana nos hablamos por teléfono. Mañana nos hablamos. No se usa más eso, ¿no? Mañana te llamo. Un golpe de teléfono. Sí. Víctor, mañana nos hablamos, vos y yo nos hablamos. Y hasta quizás nos veamos. Tal vez nos vemos. Bueno, gracias Carlos Di Mare, Pablo Casasola, Diego Mayo, porque están atrás del micrófono, pero están presentes para que esto sea posible, para que demos la vuelta con ustedes todas las tardes. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau.